¿Qué tal, queridos amigos? Les saluda, como de costumbre, Pete Romero, en la gratísima compañía de todos vosotros que estáis ahí pegadito a la pantalla. Y con la aquiescencia, como digo, de costumbre de todos ustedes, pues vamos a dar paso a un programa muy especial dedicado a la hermana República de Colombia. Colombia con una superficie de 2.070.480 kilómetros. Es el país séptimo en una rica biodiversidad, es el séptimo país. Imagínense tantos estados que tiene Colombia. Y fue habitada principalmente en su inicio, la República de Colombia, por las tribus amerindias de Mesoamérica llegaron y también del Caribe. Veo a Colombia como un país hermano, prolífero en muchísimas cosas. Y más que nada en este país hay cantidad de colombianos al cual dedico este programa. Y desde luego a su país natal, Colombia. Hoy para ello me encuentro en la gratísima compañía de un gran alumno nuestro y que ya es un gran profesional de radio y también, porque no de televisión. Se trata de Victorio Sánchez. Caramba, bienvenido una vez más. Estamos haciendo una serie de programas con Victorio, hombre, que también es conocedor de la salsa nueva y vieja, ¿verdad? ¿Cómo tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, primero que todo agradecerte nuevamente la oportunidad, ya me siento como en casa, sin lugar a duda, muy buenos comentarios de los programas anteriores y es un placer compartir contigo y como tú decías, hoy que vamos a presentar mucha salsa, salsa de la buena. Salsa colombiana. Bueno, comentábamos nosotros entre bastidores del señor Victorio y este servidor que Colombia últimamente se ha dedicado a la buena salsa. Háblanos un poco de estas nuevas agrupaciones que han salido. Por ejemplo, tenemos Alquimia, tenemos a Grupo Nietzsche, que ya es muy conocido, tenemos a Quinto Mayo. Háblame un poquitico más de esos músicos famosos que están siendo ahora llamados también a grabar en Oiga, Colombia. Lo que sí le voy a comentar y le voy a decir a mi modo de pensar, Colombia está levantando lo que es la salsa nuevamente. Tú sabes que la salsa ha tenido un bajón. Las nuevas generaciones, como el reggaetón y otros ritmos, pues han mermado un poco la actividad de la salsa, pero hay que agradecer al hermano país de Colombia lo que está haciendo en la actualidad por la salsa. La prueba está de que artistas de la talla de Tito Nieves, los hermanos Lebrón, David Pavón, Maelo Ruiz, Bobby Cruz, Richie Ray, toda esta gente ahora está haciendo buen material en Colombia, con agrupaciones colombianas. Creo que hay dos figuras que hay que resaltar mucho en Colombia, que son los que prácticamente pues están levantando esta salsa. Mencionamos al percusionista Diego Galé y al trombonista Alberto Barros. Creo que estas dos figuras principalmente son las que están dando ese impulso a lo que es la salsa que había tenido su bajón y que creemos que con lo que está haciendo Colombia, pues la salsa nuevamente está regresando a su sitial. Bueno, efectivamente, hay un joven talentoso, yo diría, ¿no?, que dirige la banda esta musical. Es una orquesta conformada por grandes músicos, dirigida por Alberto Barros. Y de verdad que a su corta edad, diría yo, ¿no?, para mí tiene una experiencia muy grande en lo que es la salsomanía, porque pone... La orquesta que ustedes van a escuchar tiene sonido, tiene buenos músicos y más que nada una cantidad variada de cantantes. Por ejemplo, vamos a ver un Charlie Cardona, vamos a ver a Wilson Saoco, el panameño Gavino Pampini, Moncho Santana, Daniel Silva, tu amigo Moncho. Oiga, yo le voy a decir algo. Este señor ha seleccionado los mejores temas de las agrupaciones que han hecho éxito en Colombia y ha hecho este repertorio para presentárselo, que nuestros amigos puedan disfrutar de la mejor salsa que se está difundiendo en Colombia. Bueno, y hablando de Colombia, felicidades y para ellos este grupo de músicos fantásticos, profesionales y colosales. Señoras y señores, les dejo en la grata compañía de esta orquesta que dirige Alberto Barros, su arte, su calidad y más que nada su profesionalidad, a gozar con música que viene de la hermana República de Colombia, aquí en Recordar es Vivir.